Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, una vez más aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre razones por las cuales debemos de ser santos. Esas razones tienen que ver con el amor, con la honra, con el agradecimiento y con la conveniencia. Y comienzo leyendo con ustedes Jeremías capítulo 31, los versículos del 2 al 3 que dice: el Señor dice, en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por esto te sigo tratando con bondad. Es para ti y para mí hoy. Cuando estamos diciendo del por qué debemos de ser santos, aquí en el primer aspecto es por amor. Y esto debe ser un amor recíproco entre tú y Dios, entre Dios y nosotros como iglesia y como hijos de Él. ¿Cómo no amar al que tanto nos amó? ¿Cómo no tener presente que somos lo que somos por el amor infinito de nuestro Dios? Dice que en esto consiste el amor. ¿Cuál? El amor de Dios. El amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros primero. No es en que nosotros lo hayamos buscado a Él primero. Él fue el que nos buscó y nos dio de su amor infinito, un amor que no tiene límites. Por eso ahí en primera de Juan nos está diciendo en el capítulo 4, en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué tan claro? Hay tantas razones, amigos, hermanos, para buscar a Dios. Hay tantas razones para honrarlo. Hay tantas razones para amarlo, iniciando de que Él fue el que nos amó y nos buscó. Porque estábamos perdidos, enlodados y desubicados y en sendas equivocadas. Es de ahí que aquí cuando el apóstol Pablo dice que lo más grande de la expresión del amor de Dios, dice que está en que no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a morir por ti y por mí. Aquí el término escatimó tiene que ver con ponerlo en balanza para ver quién pesaba más. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, entendió lo recíproco del amor de Dios. Y nosotros debemos de entender lo recíproco del amor de Dios. Ese amor que debe estar en nosotros y que dicho efecto nos conduce a una vida de santidad. Y cuando estamos diciendo que nos conduce a una vida de santidad, es donde podemos mirar la referencia que nos da Romanos el capítulo 8, los versículos 35 al 37, cuando dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Son interrogantes. Y luego sigue diciendo, como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte.
nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos el respaldo de nuestro Dios. Ahí también en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 16, también nos está diciendo, y nosotros hemos conocido y crecido nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. La evidencia de que estamos totalmente ligados a Dios es ese amor de Dios que también reina en nuestros corazones. Y es cuando tenemos misericordia y amor por las almas perdidas. Es cuando nos identificamos con Cristo con esa compasión y misericordia por aquel que está en caminos equivocados. Es de ahí que alguien dijo en relación al amor, dijo, ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dice, y luego, haz lo que quieras. Que el amor de Dios esté por encima de todo en nuestros corazones. Y si tú y yo amamos a Dios, es donde se va a poder ser selectos en esa libertad. Es donde podemos ser libres y que esto nos lleva a vivir en plenitud. Y cuando estamos hablando de vivir en plenitud, es cuando hacemos las cosas con alegría. Hacemos las cosas para Dios con alegría y aborrecemos el pecado como Él también lo aborrece. Esto es en cuanto motivos por el cual debemos ser santos por amor. Pero también la Biblia nos está diciendo que hay otro motivo más por el cual debemos de ser santos, y que ese motivo tiene que ver que amamos a Dios, vivimos en santidad por honra. Aquí cuando el amar, el vivir en santidad por honra, es darle el valor, el respeto, la consideración a todas las cosas tal como son, tal como se la merecen. En relación a que todo esto tiene que ver en relación a Dios. Y también en relación a la iglesia, al creyente, a tu prójimo, a aquel que también forma parte de la familia de Cristo. Honrar es la más grande actitud de expresión. Es la más grande actitud de adoración en cuanto a la vida que llevamos en los caminos de Dios. Y esto es en todo nuestro, podemos decir que en todo nuestro diario caminar. Ahora bien, que dicha entrega vaya acorde con los principios del reino, que vaya acorde con la naturaleza de Dios, que vaya acorde con las demandas y sus preceptos y sus designios, y que vaya acorde, ante todo, con la voluntad perfecta de Dios. Honrar a Dios, amigos, hermanos y ministros, es algo propio y voluntario que emana del creyente, de lo más íntimo de su corazón, sin imposición, sin intimidación, sin amenazas, sin control. Porque Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a exaltar su grandeza, a exaltar su naturaleza de amor, a exaltar su naturaleza de compasión y misericordia de una manera muy voluntaria. Eso es lo que Dios está esperando, porque aquí vemos cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo y dice que de nosotros depende
el que seamos un vaso de honra o un vaso de deshonra para Dios. Un vaso de honra o de deshonra para Dios frente al mundo que nos rodea. Y quisiera leer con ustedes también en Timoteo, en segunda de Timoteo, quisiera compartir el capítulo 2, el versículo 20 al 22, cuando dice: en una casa grande no solamente hay objetos de oro, de plata, sino también hay objetos de madera, de barro. Unos son para usos especiales, dice, y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, como un objeto consagrado y útil a Dios, apropiado para cualquier buena obra. Luego dice: huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, busca la fe, busca el amor y la paz junto con todos que con un corazón limpio invocan al Señor. Es la recomendación del apóstol Pablo en este caso a Timoteo. ¿Por qué? Aquí el término vil que Pablo presenta en el pasaje, ese término en griego es agenes, que indica de baja estima, lo que carece de reputación, aquello que carece de fama, no siendo tenido en cuenta para los ojos del mundo. ¿Ve? Por otra parte, este término pasiones que aparece en el pasaje o que se menciona, que el apóstol Pablo está mencionando, este término pasiones en esta carta en griego significa epitimia. Epitimia, la cual indica concupiscencia desenfrenada. Que en ese caso, esta relación es algo malo. Tiene que ver propiamente con la codicia. Tiene que ver con los deseos desenfrenados. En el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que lo honran. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a ser un instrumento de honra al ser más honrado, que es Dios. Vamos a ser un instrumento de honra por Dios y para Dios. Si hacemos o manifestamos un amor recíproco y una honra recíproca con Dios. Y para seguir honrándonos, para que Dios nos siga honrando, ¿nos va a honrar ante qué? Nos va a honrar ante el mundo. Ante el mundo que sencillamente está en espera a la manifestación de Dios. Esto fue en primera de Samuel, el capítulo 2:30, y que también quiero invitarles a que miremos en primera de Samuel. Nos está diciendo en el capítulo 30, en el capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 30, nos dice: por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia, aquí hablándole, Dios hablándole al profeta Elí, al sacerdote Elí, y tú y tu familia le servirían siempre. El Señor le dice: ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honran.
y los que me desprecian serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios honra tan claramente a aquel que con corazón sincero también lo está honrando. Pero tendrá en poco aquellos que no lo honran, sino que lo menosprecian, en otras palabras. Esto fue una conversación que el Señor tuvo con un hombre que fue escogido para el sacerdocio al pueblo de Israel, juntamente con su familia. Y este fue el profeta Elí, porque él era un profeta. Pero como manifestó desgano, desinterés y deshonra por Dios, Dios se retracta y le dice que lo que había dicho, que le iban a servir para siempre y que los iba a tener en cuenta en alto para siempre, Dios se retracta por la actitud de desagradecimiento, por una actitud de deshonra de parte del sacerdote Elí con sus hijos, y que no tuvo en cuenta de pronto las demandas de nuestro Dios. Hay que tener cuidado. También, qué interesante que hablemos en cuanto del por qué debemos de ser santos. Debemos de ser santos por agradecimiento. Debemos de hacer memoria de las maravillas que Dios hizo con nosotros. Cuando el Señor nos dice que hagamos memoria, es para que tengamos presente un corazón agradecido frente a favores que no merecemos de parte de Dios, y que Él lo hace por amor, Él lo hace por misericordia, Él lo hace porque somos sus hijos, pero que seamos agradecidos. En esta hora también quiero compartir con ustedes esta parte de causa por el cual debemos de vivir en santidad, y es por agradecimiento. Repito, el ser carente de aprecio, eso tiene que ver. El agradecimiento es el ser carente de aprecio. Se conoce como un tipo de ¿qué? Esta parte o esta definición es conocida como un aspecto de ingratitud, ser carentes de aprecio. Porque aquí esto lo que está reflejando cuando no tenemos ni siquiera cuidado. No tener cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Cuando una persona desenfrenadamente anda sumergida en el fango del pecado, eso es ser ingratos, sea cristiano o no cristiano, porque el solo hecho de tener vida, y que esa vida no nos la dimos, no fue una autodelegación, sino que fue un regalo de Dios la vida, y el solo hecho de vivir sumergidos en el pecado, déjeme decirle que esto se llama ingratitud con Dios. La iglesia lamentablemente está llena de gente ingrata, como aquellos 10 leprosos que fueron sanados sumergiéndolos, o fueron sanados por Jesús, y sin embargo solo uno se devolvió a dar gracias, porque estos otros que formaban parte del pueblo de Israel tenían un concepto equivocado, que era un derecho de que Jesús los sanara, y que por tanto no debían de agradecerle. Una equivocación garrafal había en ellos. Porque si nosotros, por decir, no sabemos administrar nuestra propia vida, ¿sí?, absteniéndonos de todo tipo de pecado, debemos de abstenernos de todo tipo de pecado.
¿Para qué? Para agradar a Dios. Entonces, de esta manera, si nosotros no nos abstenemos, de esta forma estamos siendo ingratos con Dios. Estamos mostrando ingratitud. Y estamos en este caso llamados a ser gratos para ser honrados por Dios. Y recibir de esa manera que recibimos. La gratitud hace que recibamos de parte de Dios bendiciones. Y que recibamos abundancia de lo que hemos heredado del reino de la luz. El término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingratitud. Y del griego, la palabra ingratitud del griego es acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Eso es lo que indica este término. La pregunta aquí en este caso podría ser: ¿cuántos hicieron hoy una oración a Dios de acción de gracias? Porque es que desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso de la vida de Dios en nosotros. Ahí hay ingratitud. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene y tuvo un costo muy alto. Y el caer en pecado, en ese pecado deliberado, es una forma, amigos, hermanos y ministros, es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. Al no darle ¿qué? Al no darle valor o el aprecio que tuvo ese alto costo. Ese alto costo que tuvo nuestra salvación, en el cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. Aquí la vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios de Dios, es un factor muy importante y es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación de esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol, y aquí todos los apóstoles, lo que hicieron fue insistir mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir. ¿Para qué? Para apacentar la grey de Dios. Dar la palabra de santidad con hechos y convivencias. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios. El ser perfeccionados, ¿para qué? Para mantener en el propósito de Dios y ser promovido por Él. Es Él el que nos sube de nivel de acuerdo a nuestra conducta y de acuerdo a nuestras acciones. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado,
Y cuando está hablando de diligencia, está hablando de cuidado, de caminar con cautela ante Dios para poder ser aprobados. Debemos en este momento, en vez de mirar externamente qué está haciendo el otro, mirar cómo estamos caminando. Mirar cómo está nuestro estado espiritual y nuestro estado físico delante de nuestro Dios. Caminar con diligencia para ser aprobados y para ser honrados, dice la palabra, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros nos conduzcamos como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que estemos caminando usando bien la palabra de Dios, usando bien la palabra de verdad. Por eso ahí quiero leer nuevamente con ustedes, pero ya aquí en segunda de Timoteo, ahí el capítulo 2, el versículo 15, cuando dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre, por presentarte delante de Dios como una mujer, como un creyente, como un hijo de Dios de valor, comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña debidamente el mensaje de la verdad. A eso nos ha llamado el Señor. Esa es la invitación para ti y para mí en este tiempo. El Señor nos manda a que estudiemos las Escrituras y que dentro de las Escrituras específicamente nos está diciendo que miremos, escudriñemos las profecías de estos últimos tiempos que faltan por cumplirse. ¿Para qué? Para que nos maravillemos de su gloria, de sus principios, para que no andemos en tinieblas, para que no andemos a oscuras, para que nada nos pueda sorprender, como dice él en su palabra en Salmos 87. En Salmos 87 dice: el enemigo no nos sorprenderá, que podamos discernir lo que es de Dios y lo que hay que desechar que no es de Dios. Esa es la invitación para ti y para mí hoy. Entonces, aquí el término procura que utiliza el apóstol Pablo haciendo recomendación a Timoteo, se utilizó en el griego esta palabra y da la idea de diligencia, da la idea de apresurarnos, da la idea de ser celosos con un largo deseo, con una intensidad de agradar a Dios, de servir a Dios conforme a lo estipulado en su misma palabra. El término apresurarse, este término del griego es aprestaseis. Aprestaseis, que tiene que ver con el estar en un escenario. ¿Como qué? Como un modelo a seguir, como una figura ilustrada, como una figura digna de ser imitados. Seguir las huellas del maestro, porque detrás de esas huellas que yo piso y dejo para el que viene detrás de mí, y no nos desviemos y vayamos seguros al camino correcto, que es el mismo Jesucristo. Aquí el término aprobado viene del griego dokimos. Este dokimos describe o lo que fue hallado, útil. Este término aprobado también es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata.
que por el fuego ha sido purificado y ha sido purificado de toda aleación, y que al ser analizado de una manera minuciosa, después de dicho proceso, estos metales quedan aptos y útiles para ser presentados en el mercado. Pasan un proceso arduo y terminan exhibidos, aprobados, aceptados y anhelados. Cuando el apóstol Pablo dijo esta expresión a Timoteo de procurar presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, aquí estas características mencionadas fueron analizadas. Lo que quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino de Dios. Y es para ti, para mí hoy. Trata de mantenerte, amigo, hermano y ministro, de mantenerte aprobado en los principios de Dios. ¿Y en qué? Y en sus demandas. ¿En qué forma? En sujeción, en sumisión, en obediencia. Haciendo una vivencia de lo que se ha aprendido. Haciendo una vivencia de su palabra analizada, mentalizada, aprendida. ¿Para qué? Para cuando seamos analizados por Dios, seamos aptos para ser promovidos en el reino. En otras palabras, Pablo insta a Timoteo ¿de qué? De no vivir de solo apariencia. Él insta a Timoteo de llevar una vida en la fe. Y esto tiene que ver con una adecuada vivencia con la realidad, con un estilo de vida. Esto tiene que ver que ese estilo de vida debe ser ajustado al principio del reino de Dios. A eso se refiere. En el próximo estudio hablaremos del por qué es importante caminar en santidad por conveniencia. Amén. Bendiciones, bendiciones.